¿Qué tal? Excelente día. Soy el doctor Eduardo Hernández y estamos por aquí nuevamente en el canal Inversión, Finanzas y Emprendimiento. En esta ocasión con un tema que pudiera causar algo de controversia, que pudiera haber gente que esté totalmente en desacuerdo, pero bueno, vamos a checarlo, a ver qué sucede por ahí en los comentarios. Recientemente se vio por ahí en las noticias, seguramente ustedes se habrán enterado, el atentado por ahí contra el expresidente y actualmente candidato a la presidencia Donald Trump, lo que hace pensar en los niveles o indicadores de peligrosidad en este país, en Estados Unidos, em, con todo este tema del uso de armas, etcétera. Y me hizo hacerme esta pregunta. ¿Está Estados Unidos en decadencia? ¿Está entrando en una etapa ya donde, digamos, está pasando su etapa de mayor gloria, de mayor auge? Y bueno, vamos a revisar. Esto sucedió antes, por supuesto, en las etapas digamos, de vida de un imperio. ¿Ok? Por ejemplo, con el Imperio Británico, que sucedió durante muchos años, incluso siglos, una etapa de crecimiento, una etapa de estancamiento. ¿Ok? Y eventualmente, después por ahí de los años 40, 50 del siglo pasado, una etapa de contracción. ¿Ok? También pasó por ahí en el Imperio Romano, un momento de nacimiento, expansión, estancamiento y contracción. Esta es una serie de fases que, si nos ponemos a analizar la historia de diferentes países, pues se repite. Incluso con propio México. Si ustedes gustan que veamos esa evolución en algún momento, comenten y con todo gusto lo revisamos. Entonces vamos a checar etapa por etapa aquí con los Estados Unidos. Nacimiento, bueno, sabemos que por cultura general esto fue la independencia con las 13 colonias originales, 1776, digamos en los hechos, y reconocida por Gran Bretaña en 1883. ¿Ok? La expansión, pues prácticamente inmediata, comenzaron muy fuerte estas 13 colonias a expandirse, ¿ok? Con diferentes momentos. La compra de Luisiana, la anexión de Texas, ¿ok? Eh, la, la cesión de España, de los territorios de Florida, la compra de Alaska a Rusia, etcétera. Una serie de etapas en donde fueron adquiriendo cada vez más y más territorio, extendiéndose hacia el oeste, ¿ok? Incluso por ahí concluye con la anexión de territorios de ultramar. Son las cuestiones más cercanas, por ahí Hawái, por ahí Puerto Rico, ¿ok? Y vamos con una etapa de estancamiento, ¿ok? Esta ya no es tan fácil de determinar en qué momento ocurrió, pero digamos que históricamente ocurre cuando el imperio, la nación de la que estemos hablando, o ya no busca, o de plano ya no puede expandirse. Eh, Llega un momento en que ya no logra eh, incrementar su territorio, pero ojo, puede no ser una expansión solamente territorial, sino también una expansión en cuanto a su influencia política, económica, ideológica. ¿Ok? Eh, y bueno, un síntoma muy claro en el caso específico de Estados Unidos, pues fue la construcción el inicio de la construcción del muro fronterizo. O sea, es muy evidente que ya no buscan expandirse, ya no buscan incrementar su influencia, sino comenzar a proteger lo que ya tienen, ¿ok? Generando eh, esta muralla. ¿Ok? Hay muchos otros ejemplos de murallas en diferentes países, de naciones que en su momento entraron en una fase de estancamiento y ya no buscaron crecer. Está la clásica de la muralla china. También hay otra que está entre Inglaterra y Escocia, etcétera, ¿no? En realidad hay muchos ejemplos, digamos, históricos de esto que estoy mencionando. Y bueno, vamos con una etapa de contracción que, de hecho, de aquí surge la pregunta de si Estados Unidos se encuentra ya en una etapa de declive, en esta precisamente etapa de contracción, en donde nuevamente no necesariamente es una contracción territorial, falta mucho para que Estados Unidos se contraiga territorialmente, eventualmente va a suceder, vaya, todos los países van a tener cambios eventualmente, cambios territoriales,
y que incluso esta, que siendo la más, digamos, evidente, no, digamos, no es tan descabellado. El territorio continental, por supuesto, va a permanecer tal como es durante muchos, muchos años seguramente, pero hay territorios de ultramar, por ejemplo, Puerto Rico, en donde ya se alzan por ahí voces independentistas, ¿verdad? La independencia de Puerto Rico, por supuesto, implicaría una contracción territorial de Estados Unidos. También hay puede ser, como comentaba, una contracción también de carácter económico, que se desacelere el crecimiento económico del país. También puede ser en cuanto a la influencia política e ideológica. El propio Donald Trump, cuando fue presidente, se retiró mm, de varias instituciones internacionales, redujo la presencia de Estados Unidos o de plano se retiró de ese bloque de países. ¿Ok? Entonces ahí hay una clara contracción en la influencia política e ideológica, que lo están haciendo incluso de manera deliberada sin darse cuenta de que eso es precisamente una contribución a la decadencia de los propios Estados Unidos, al menos en mi opinión. Y esto es solo una opinión, insisto, para quien se pregunte qué tiene que ver esto con las inversiones, las finanzas y el emprendimiento en México. Bueno, pues mucho. No estoy diciendo que me alegre la contracción de Estados Unidos, ni mucho menos. Eh, Recuerden que es nuestro mayor socio comercial. Entonces, por supuesto que nos afecta. ¿Ok? Me gustaría saber, como siempre, cuál es tu opinión. Si radicas en Estados Unidos, si eres mexicano, si eres mexicano y estás viendo este video desde el propio territorio nacional y tal vez te interesa migrar hacia Estados Unidos, o si tienes familiares ahí, ya has escuchado sus comentarios, o simplemente si acabas de ver las noticias, lo que le sucedió al candidato a la presidencia y consideras que eso ya está muy extremo, eh, ¿qué opinarías? ¿Ok? Me gustaría escuchar tus comentarios, mejor dicho, leer tus comentarios por ahí en, en donde corresponde, ¿verdad? Aquí mismo en YouTube. ¿Ok? Muchísimas gracias y excelente día a todos.